Está viendo de a poco cómo cayó la noticia de pronunciamiento de Cristina de la fórmula Fernández en el mundo sindical, en el mundo del trabajo, pero en el mundo de los jubilados, cómo cae esta noticia. Estamos con el doctor Fernández Pastor, gracias por estar con nosotros, especialista en temas previsionales, y ya pudo conversar con algunos jubilados. ¿Y sí, qué le han manifestado sobre esta fórmula presidencial Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, en principio creo que fue muy bien tomada, creo que existe un gran consenso de que es una alternativa maravillosa para construir una real mayoría que nos saque el neoliberalismo de encima, que es quizás lo que más afecta a los sectores más vulnerables, como son justamente los jubilados y pensionados. A mí, desde mi propio punto de vista, me parece que estamos en presencia de un hecho histórico único, cuál fue el renunciamiento de Cristina a liderar un proyecto o ser candidata a presidenta de la República con la casi seguridad de serlo. Eso no ha pasado en la historia argentina y diría no pasa en general en la historia. Creo que esto ha descolocado fuertísimamente, porque todos aquellos que decían que estaban dispuestos a discutir pues en favor de la patria y que los nombres eran una cuestión secundaria, se encontraron tan sorprendidos y tan vapuleados por esta decisión o tan descubiertos por esta decisión que alguien que tiene el mayor caudal de votos en la República Argentina tome una decisión de esta envergadura, que esperemos que algún día, y tengo la seguridad que así va a ser, la historia lo va a valorar enormemente como los grandes hechos de nuestra historia que han hecho los grandes líderes, porque en definitiva es una decisión de una gran estadista que pone por encima de su propio beneficio a la patria, sencillamente como eso, ¿no? A la gente, a la gente del común y entre ellos obviamente a los jubilados que forman parte o una parte muy importante y además no tienen quienes les ¿Qué den tanto una real daño, defensa. Pastor, qué tanto daño se les ha hecho a los jubilados bajo este gobierno, no? Es brutal, el daño es brutal, es difícil de describirlo. Mire, 3 o 4 números que estamos trabajando en este momento para que la gente tome conciencia. En el último año calendario, de abril a abril de este año, hubo una movilidad del 35,7% de movilidad jubilatoria y una inflación anualizada del 55,8%, es decir, perdieron el 20,1%. No sé si ustedes se acuerdan que decían que este año se recuperaba lo que se había perdido el año pasado. Sin embargo, hay una pérdida del 20,1%. Si uno hace una proyección de cómo evolucionó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad Previsional durante la etapa del kirchnerismo, si hoy proyectáramos esa misma tasa de crecimiento, el Fondo de Garantía debería tener 122.000 millones de dólares. Pero ahí metieron mano, ¿eh? Tienen 40.000. Y si medimos la línea de proyección de lo que bajó a partir del 2015 a la fecha, en pocos años, en 3 o 4 años, no queda un solo peso. Es decir, se quedaron con 122.000 millones de dólares de los jubilados. Todos números negativos. Y yo me pregunto, después del análisis, por supuesto, que vos realizabas en las últimas elecciones, ya tenemos que hablar de las próximas, ¿qué papel va a cumplir el jubilado en las próximas elecciones? ¿Cuál cumplió y cuál pudo haber modificado durante estos años y va a representar para los próximos comicios? Yo obviamente no soy un analista de opinión como para poder decir esto. Lo que sí puedo decir, lo que siento, que sé, que me rodea. Creo que hay muchísima gente que ha comprendido que el gobierno ha sido el avasallamiento constante o el saqueo constante de los fondos de la seguridad social. Creo que esto está a la luz de la inmensa mayoría y aspiro realmente a que entienda, a que entendamos, quienes tenemos ya unos cuantos años, que el daño no es producto de Macri, es producto del neoliberalismo. Mira, yo digo que hoy estamos en una condición extraordinaria para valorar el impacto que el neoliberalismo tiene en las políticas sociales, porque tuvimos primero el gobierno neoliberal de Macri, de Menem y de la Rúa, después tuvimos un gobierno nacional y popular de la etapa del kirchnerismo y ahora otro gobierno neoliberal.
lo único que hay que hacer es tener memoria. ¿Cómo se estaba un jubilado en la etapa del Menem de la Rúa? ¿A dónde alcanzaron a llegar durante la etapa del kirchnerismo y hacia dónde vamos en este momento? Así que la decisión es muy sencilla, solo hay que comparar, hay que tener memoria y transmitir estas cosas a las generaciones más jóvenes. Yo quería ahondar sobre el Fondo de Garantías, Sí, porque usted mencionó que a partir de este mes, si no me equivoco, se van a empezar a pagar prestaciones corrientes con el Fondo de Garantías, con lo cual el riesgo de que se esfume o vaya desapareciendo es muy grande. Y si ahora en 3 o 4 años puede quedar en cero. Pero ya se está pagando, prestaciones este mes se paga. corrientes, claro, es gasto corriente, es el día a día. Ya este mes se paga. A partir de mayo anunció el ministro de Hacienda cuando fue a la Comisión de Presupuesto a defender el presupuesto que habían enviado, dijo que a partir de mayo se empezaban a pagar, así que es de suponer que a partir de este mes se están pagando. Pero las ellos jubilaciones siguiendo esta línea, para que también con el el jubilado Fondo de pueda Garantía. entender, y que estaba bien cómo puntualiza Agustina en esta información, de ser así, de acá a 4 años, No queda quien nada. esté, ¿cómo se va a sostener el sistema de jubilaciones y pensiones en Argentina? Hay que reconstruirlo, hay que empezar lamentablemente de nuevo a reconstruir el sistema de seguridad social nuevamente en la Argentina. Mirá, yo siempre digo una cosa que es tan obvia y tan fácil de ver, que yo no entiendo cómo a veces cuesta verlo. Ahora nos hablan de falta de sustentabilidad del sistema previsional, que por eso necesitan usar los fondos el fondo de garantía y todas estas artimañas que están inventando. El presidente dice el sistema previsional es insustentable. El ministro de Hacienda dice todo el déficit de la República Argentina podría explicarse en el déficit del sistema previsional. Yo digo, ¿alguno lo escuchó? Amado Boudou, Axel Kicillof decir semejante cosa. Y gastaban mucho más. ¿Pero qué quiere? ¿Es un gobierno que quiere volver a las FJP? Por supuesto, porque ese es el concepto. Como no es sustentable, hay que ir a un régimen de capitalización. Todo va en el mismo sentido. Pastor. Vos sabés perfectamente, yo vengo diciendo esto hace 3 años y medio, que este es el camino, y hacia ese camino vamos, porque si uno encara un mismo camino y va por el mismo sendero, llega al mismo lugar. No hay Pastor, ¿cómo solución. concilia este diagnóstico tan dramático y que está contrastado con números, obviamente, sobre la realidad del sistema jubilatorio argentino y de los propios jubilados, con el hecho de que la tercera edad, o la mal llamada tercera edad, sea uno de los rangos etarios que más se volcó a favor de Mauricio Macri, y no solo en 2015, también en 2017. Sí, mire, es posible, y diría, tengo la sensación de que es efectivamente así, pero también han pasado cosas después de eso. Se cambió la ley de movilidad. En el año 2018 los jubilados perdieron más del 20% de su haber. Acabo de explicar que en el último año calendario se perdieron el 20%. Creo que han cambiado las realidades objetivas. Creo que hubo un hecho de una enorme trascendencia, que quizás fue quedando en el fragor de la noticia, queda afuera, que fue la enorme movilización popular que hubo el 18 de diciembre de 2017, que puso en cartelera un tema de esta trascendencia. Creo que todavía nos falta para poder alcanzar esa explicación que merecen y que necesitan los beneficiarios de la seguridad social, que algún día se calme esta locura de información, porque la locura del día a día lleva a que siempre queda para después esta discusión. Ahora, Pastor, hay un hecho grave, porque el plan de inclusión jubilatoria el gobierno lo quiere prorrogar. Cuéntenos, por favor. Bueno, yo digo que esto es una condena patriarcal. Esto es claramente una condena patriarcal. Vea, el solo título, yo participé en el gobierno cuando salió el plan de inclusión jubilatoria, incluso creo que fui quien yo mismo lo redacté, así que lo conozco bien. Al día siguiente que se aprobó el plan de inclusión jubilatoria, el diario Clarín publicó, se aprobó la jubilación del ama de casa. Y eso estigmatizó el plan para los tiempos. Hace 15 años y sigue siendo el plan de inclusión jubilatoria de las amas de casa. Y en realidad no es así, es de los trabajadores informales, es de los desocupados, de los changarines, de los que quedaron fuera del sistema con las privatizaciones, y también de las amas de casa, claro que también, pero entendidas las amas de casa y todos ellos como trabajadores que eran.
como trabajadores que prestaban un servicio y que merecen, al llegar a la edad jubilatoria, tener un beneficio como cualquiera de nosotros. Eso fue el plan de inclusión jubilatoria. Cuando se les dice despectivamente las jubilaciones del ama de casa, lo que se quiere poner en el imaginario colectivo es que son jubilaciones sin aportes. Las planeras, las choripaneras, llámenle como Que es quieran. mucho más amplio que es esa ama mucho de más casa. amplio. Y que en realidad lo que quieren es desmerecer esto. Y esto es discriminación. Se discrimina brutalmente, sobre todo a las mujeres, y dentro de las mujeres, a las mujeres más pobres, lo que es una ignominia ilimitada. Y la quieren prorrogar ahora, y es probable que lo hagan, porque no tiene ningún efecto prorrogarla. Porque si prorrogan la moratoria, pero no corren Pero la perdóname, fecha ¿no de era una buena corte, noticia? Yo pensé que era una buena noticia la prórroga de la moratoria. se la prorrogaron. No, pero cuando claro, pero cuando se realice la amplitud, la Pero- ampliación. ¿Cómo? Perdón. Cuando se haga la ampliación es una buena noticia. No es una buena noticia si no hacen otra cosa, porque ya hicieron trampa con la ley de reparación histórica. Fíjate, cuando hicieron Eso sí fue una trampa. cuando hicieron la ley de reparación histórica, prorrogaron la moratoria por 3 años Sí. y le dieron al Poder Ejecutivo opción para prorrogarla por 3 años más. ¿Qué es lo que no corrieron? La fecha de corte. La fecha de corte significa la fecha en que se pueden incorporar años, y es hasta el año 2003. Una mujer que en ese momento tenía 60 años, ya necesitaba por lo menos un año posterior al 2003 para poder jubilarse, porque podía reconocer 29. Hoy ya necesita 4, y dentro de 3 va a necesitar 7. Es decir, que si no trabajó en el mercado formal, por lo menos por 7 años no va a tener un beneficio. Entonces, quieren prorrogar la moratoria, me parece extraordinario, pero corran la fecha de corte, porque si no, es engañar una vez más a la gente. Claro. Es burlarse de la gente, generar una expectativa que no le va a dar un beneficio absolutamente a nadie. Fernández Pastor, muchas gracias. No, gracias a Muy ustedes. amable.